El teólogo checo Juan Hus fue considerado como el sucesor del inglés John Wycliffe, o Wycliffe, no sé la pronunciación exacta, y también precursor del alemán Martín Lutero en lo que es el ámbito de la Reforma protestante. Su fidelidad a la proclamación del Evangelio le llevó a ser encarcelado, le llevó a ser maltratado y finalmente muerto en la hoguera el 6 de julio de 1415. Momentos antes de la ejecución, cuando fue atado a un poste, fue atado por el cuello también, el verdugo le dijo: ¿no te da vergüenza estar atado como un perro? La respuesta que recogen los historiadores de este hermano en la fe, de Juan Hus, fue la siguiente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena peor que esta por mis culpas. ¿Por qué me va a dar vergüenza esta cadena oxidada? En ese momento apilaron leña hasta la altura de su cuello, de su cabeza, de su barbilla. Y antes de encender el fuego, se acercó un obispo y le dijo: si renuncias públicamente a tus creencias y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, te salvarás de la hoguera. Juan Hus respondió lo siguiente: díganme cuál es el error al que debo renunciar. No soy culpable de ningún mal. Les enseñé a los hombres el camino del arrepentimiento y el perdón de pecado de acuerdo a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Por este Evangelio estoy yo aquí, y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Encendieron el fuego y dicen que Juan Hus empezó a cantar un himno a una voz tan alta que sonaba por encima de las multitudes, gritando, insultándole, incluso del crepitar del fuego. Y su canto era el siguiente: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Un testimonio de un hermano fiel que nos pone la carne de gallina, por lo menos a mí. Y me hace pensar, ¿sería yo capaz de dar un testimonio así? ¿Podría yo afrontar el sufrimiento de la manera que lo hizo este hombre? La respuesta la tengo clarísima: no. Por mí mismo, no. En mis fuerzas, no. En mi sabiduría, no. Pero la palabra de Dios nos muestra que en el poder del Espíritu y con una perspectiva bíblica de la vida, podemos afrontar con gozo cualquier tipo de sufrimiento. Repito, en el poder del Espíritu y con una perspectiva bíblica, podemos afrontar con gozo, eso no significa sin lágrimas, con gozo, cualquier sufrimiento que pueda venir a nuestra vida. Os invito a que me acompañéis a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 18 al 27. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27. Dice el apóstol Pablo, y leo en la versión de las Américas: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos
conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordemos el contexto en el que nos encontramos en este texto. El apóstol Pablo nos está hablando desde hace ya algún tiempo de la doctrina de la santificación. Dentro de esta doctrina de la santificación, en la última ocasión vimos una doctrina preciosa que fue la doctrina de la adopción. Pero seguimos dentro de la santificación, no podemos perder de vista. Está hablándonos de la santificación. La santificación progresiva es ese proceso por el cual los creyentes día a día nos vamos conformando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo nos va a hablar de una doctrina cuyo efecto es futuro, pero que nos ayuda en el presente precisamente a avanzar en nuestra vida de santificación progresiva. Y es la doctrina de la glorificación. La doctrina de la glorificación. El apóstol Pablo comenzó el capítulo 8 recordándonos una verdad preciosa, y es que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Romanos 8:1, no hay ahora, en el presente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando los creyentes comprendemos el significado de nuestra justificación en Cristo, disfrutamos de esa justificación en el presente, y eso se refleja positivamente en nuestra vida de santificación. Cuando los cristianos entendemos las implicaciones de ser adoptados en Cristo, la realidad de nuestra adopción como creyentes, realmente nos gozamos en el presente, en esa adopción, y eso se refleja en nuestra vida de santificación progresiva. Pero el apóstol Pablo nos ha mostrado en los versículos anteriores que uno de los privilegios de nuestra adopción en Cristo, además de ser herederos de Dios, además de ser coherederos con Cristo, uno de los privilegios es sufrir por Cristo. El sufrimiento es parte real del presente de la vida del creyente. Y no porque los creyentes seamos masoquistas, no porque los creyentes estemos mandados a buscar activamente el sufrimiento en nuestras vidas, nada de eso. Pero los creyentes vivimos en este mundo, en un cuerpo de carne, afectado por el pecado. Estamos expuestos a los sufrimientos de un mundo caído, afectado por el pecado. Y de regalo, por el mero hecho de ser creyentes, vamos a sufrir por estar en Cristo. Vamos a ser perseguidos por el mundo, burlados por el mundo, rechazados por el mundo. El sufrimiento es una realidad en la vida del cristiano. Y es por eso que el apóstol Pablo nos va a ayudar a ver el sufrimiento desde una perspectiva correcta, desde una perspectiva bíblica que nos va a traer consuelo en medio de este sufrimiento. Cuando el creyente tiene una perspectiva bíblica de su pasado, de su presente y de su futuro, cuando el creyente tiene una perspectiva bíblica de su condenación, de su justificación y de su glorificación, va a poder vivir correctamente su vida de santificación en el presente. Va a poder vivir con gozo en medio del sufrimiento, porque tiene algo que nada ni nadie le va a poder quitar en este mundo, ninguna situación, ninguna persona, y es la esperanza de gloria. Los creyentes tenemos esperanza. Vamos a volver al texto que hemos leído. Versículo 19 dice que aguarda ansiosamente la revelación. Versículo 20 habla de esperanza. Versículo 23, aguardando ansiosamente, esperando ansiosamente. Versículo 24 aparece la palabra esperanza, la palabra esperanza, la palabra esperanza, la palabra esperar. Versículo 25, pero si esperamos. Versículo 25, porque lo aguardamos. La esperanza es una realidad en la vida del creyente. La palabra esperanza es sinónimo de certeza. Y en el caso de los creyentes, nos dice el apóstol Pablo que los creyentes tenemos certeza sobre el futuro. Tenemos esperanza sobre el futuro. Los creyentes, como dice Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Cristo es una certeza, es una esperanza bienaventurada que nos hace dichosos, que nos hace felices. Y en el caso de nuestro texto de hoy, el apóstol Pablo nos va a hablar de otra esperanza, de otra certeza futura que nos va a ayudar a vivir con gozo en medio de los sufrimientos, de las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida. El versículo 18 comienza diciendo, pues considero. Dice Reina Valera, pues tengo por cierto. El apóstol Pablo va a sacar, o está sacando una conclusión en base de lo que acaba de decir inmediatamente. En el versículo anterior, en el 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados por Él. Pues tengo por cierto, pues tengo por seguro, y ahora usa una palabra muy interesante. Dice considero, y literalmente esta palabra en el original hace referencia a un cálculo numérico, es una palabra matemática. El apóstol Pablo está calculando, por un lado, los sufrimientos que tenemos en el presente, por otro lado, la gloria que se ha de revelar en los hijos de Dios, y ahora va a hacer un cálculo matemático. Sopesa ese cálculo, le da al enter y el resultado es claro, cierto. Estoy plenamente convencido, sin ningún atisbo de duda. ¿De qué? De que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha revelado en nosotros. El comentarista Hendrickson dice que Pablo es como si apareciera con una balanza de las antiguas, de estas de dos platillos en las manos. En uno de los platos coloca los sufrimientos del tiempo presente, en otro la gloria que ha de ser revelada en los hijos de Dios. El sufrimiento es consecuencia del pecado, la gloria es consecuencia, resultado de la gracia. ¿Y cuál es el resultado que aparece en esa balanza, en esa báscula? El peso de la gloria es tal que no es digno ni siquiera de ser comparado con el otro platillo de la balanza. No es que este peso pese algo más, no es que pese mucho más, es que eclipsa por completo el otro lado de la balanza, de manera que no podemos ni siquiera hacer comparación alguna entre los dos lados. El cálculo que hace Pablo le lleva a estar firmemente convencido, a tener tal certeza, a tener tal seguridad, que no le importa ni la cantidad ni la intensidad del sufrimiento en el presente. El cálculo es claro. La gloria pesa infinitamente más. Es infinitamente más valiosa que cualquier sufrimiento que podamos tener. Es algo leve. Es una pluma. Dice 2 de Corintios 4, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16. Es Pablo el que está hablando y dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues estas aflicciones, leve y pasajera. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Volvemos a la balanza. El platillo de uno de los lados es leve, es pasajero, va a desaparecer. Mira, como mucho ese sufrimiento te va a durar toda tu vida. Eso como muchísimo. Pero los 70, 80, 100 años que podamos vivir en esta tierra son un suspiro en comparación con la eternidad. De manera que el peso del sufrimiento es algo leve, ligero, liviano, en comparación con el eterno peso de gloria. Por eso tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, como dice Colosenses 3, versículo 2.
Por eso necesitamos tener una perspectiva bíblica del sufrimiento y centrarnos no en el sufrimiento que es temporal y pasajero, sino en la gloria que nos espera. Y para ello Pablo en nuestro texto de hoy nos va a mostrar 3 gemidos de consuelo en medio del sufrimiento. 3 gemidos de consuelo en medio del sufrimiento. En los versículos 19 al 22 vamos a ver el gemido de la creación. Del 23 al 25 el gemido de los creyentes. Y del 26 al 27 el gemido del Espíritu Santo. 3 gemidos de consuelo en medio del sufrimiento. En primer lugar, el gemido de la creación. Dice el versículo 19 al principio, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente. Esta expresión, anhelo profundo, es una sola palabra en el texto original. Y literalmente, fijaros lo que significa. Mirar con la cabeza estirada, prestando gran atención. Es como Pablo está personificando a la creación y la creación está de puntilla, estirando el cuello todo lo posible, prestando toda su atención. ¿Para qué? Para aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y este verbo aguardar conlleva la idea de esperar con ansia, pero también con paciencia, sin perder los papeles. Con muchas ganas, pero con perseverancia. ¿Qué es lo que anhela tanto la creación? La revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando eso ocurra, seremos despojados de nuestra naturaleza humana no redimida y nuestros cuerpos serán glorificados. Ese día se manifestará claramente quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Pero esto no tendrá consecuencias solo para nosotros, sino también para la creación. Porque de la misma manera que la creación quedó bajo maldición por causa del pecado del hombre, cuando el creyente sea glorificado, cuando sea liberado totalmente del pecado, la creación también quedará completamente liberada de la corrupción del pecado. Por eso la creación anhela, de puntilla, asomándose a ver si llega ya por fin ese día. Creo que lo entendemos, pero para entender esto tenemos que entender bien Génesis 1 al 3. Ahí vemos el inicio de todo. Allí vemos la creación de la creación. Y una vez que Dios finaliza esta creación, dice Génesis 1:31 que todo lo que había creado era como bueno, no de cualquier manera, en gran manera. En aquel momento la creación tenía el propósito, y lo cumplía muy bien, de reflejar la gloria de Dios. Y el hombre y la mujer fueron colocados en esta creación para cumplir el propósito de ser los representantes de Dios en la tierra y ejercer dominio y señorear sobre toda la creación. Pero llegamos a Génesis 3. Entra el pecado en el mundo por la caída de Adán y de Eva. Y en el versículo 17 al 19 de Génesis capítulo 3 leemos lo siguiente. Génesis 3, 17. Entonces Dios dijo a Adán, una vez que había pecado: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, ¿cuál es el resultado? Maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo volverás. Con la entrada del pecado en el mundo por medio de Adán, la raza humana fue condenada, pero también la creación fue maldita. Fue afectada de tal manera que ya no cumple con el propósito original con el que Dios la creó. De ahí que dice Pablo en el versículo 20 de nuestro texto de Romanos 8, que la creación fue sujetada, dice la Reina Valera, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Esta palabra vanidad significa vaciedad, significa inutilidad.
De la misma manera que la imagen y semejanza de Dios fue alterada en el hombre por causa del pecado, el propósito de la creación fue alterado por causa del pecado. La creación ahora es vana, no cumple con el propósito con el que fue creada, es inútil en ese aspecto, es sujetada a vanidad. Y no es algo que la creación hizo algo malo, no fue de su propia voluntad. Ya hemos dicho que todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera. Fue hecha vana por causa de aquel que la sometió. El verbo está en pasivo. Fue Dios quien maldijo a la creación por causa del pecado del hombre. Y solo tenemos que ver sequías, tsunamis, volcanes, hambruna, enfermedades, epidemias, pandemias. Pero mis queridos hermanos, cada vez que veamos algo de esto, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios nos está mostrando las terribles consecuencias que tiene el pecado. En este caso, por una creación sujeta a vanidad, por medio de una creación dañada, que es vana, que no cumple con el propósito con el que fue creada originalmente. Pero gracias a Dios que esta vanidad de la creación no es algo definitivo. Es algo que sí tiene solución. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, Romanos 8:20, segunda parte del versículo, y versículo 21, en la esperanza de que la creación misma también será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. De la misma manera que el destino de la creación quedó ligado al destino de un hombre y de la raza humana por el pecado, cuando los hijos de Dios sean glorificados, cuando sean liberados definitivamente del pecado, la creación también será liberada de la corrupción que el pecado ha producido en ella. Y esta palabra corrupción significa podredumbre, significa deterioro de materia orgánica, descomposición. Lo que vemos en un cadáver cuando pasan los días, se va pudriendo, se va descomponiendo. Y Dios promete a la creación que la va a liberar de esa corrupción. Es por eso que la creación está de puntillas, mirando, anhelando atentamente a que llegue ese día. ¿Y cuándo va a llegar ese día en el que serán liberados de la corrupción los hijos de Dios? Os invito a que, luego en vuestras casas leáis Apocalipsis 21 y 22. La creación será liberada, los hijos de Dios serán liberados en el estado eterno. Cuando el Señor destruya la creación actual y cree los cielos nuevos y la tierra nueva y el pecado sea erradicado en su totalidad por la eternidad. Pero hasta que llegue el día, versículo 22, la creación entera está gimiendo y sufre dolores de parto hasta ahora. Esta expresión gemir hace referencia a la expresión que sale de una persona que se encuentra entre la espada y la pared y no sabe cómo salir de esa situación por sí mismo. En Hechos capítulo 7, versículo 34, se usa esta expresión para aludir a la exclamación que hacían el pueblo de Israel pidiendo liberación de la esclavitud de Egipto. Hechos 7, 34. Ese pueblo gemía para ser liberado de esa situación de esclavitud. Pero es curioso que hay otro versículo en el que se usa también esta expresión. La usa el autor de Hebreos en el capítulo 13. Y la usa para hablar del dolor, de la queja, que produce la frustración de los pastores de la Iglesia por causa de miembros inmaduros que no se sujetan a su liderazgo puesto por Dios. De ahí que Dios inspire al autor de Hebreos para escribir el versículo 17 de Hebreos 13, un versículo que sería bueno que todos supiéramos de memoria. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, no es poco. Permitidles que lo hagan con alegría y no gimiendo, no quejándose, porque esto... Fíjate que no dice, porque esto no sería de provecho para ellos. No dice eso el texto.
porque eso no sería de provecho para vosotros. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque eso es de provecho para vosotros, porque estáis cumpliendo la palabra de Dios. Y Pablo, en nuestro texto de hoy, compara el gemido de la creación con el gemido que tienen las mujeres al sufrir los dolores de parto. Y mirad, yo, gracias a Dios, he podido estar en los 3 partos que ha tenido mi esposa. He estado presente en los 3 partos de mi hijo. Todos ellos fueron partos naturales, sin epidural, y os puedo asegurar que el dolor que sufrió Susana no fue poca cosa. También digo que no gritó mucho, fue una campeona. Pero estos dolores se diferencian notablemente de cualquier otro dolor que pueda venir en el mundo, en el ser humano, por motivo de una enfermedad, de una lesión, de un accidente, porque el dolor de parto es un dolor de esperanza. Mientras que el dolor de una enfermedad grave puede anunciar la muerte. El dolor de parto es un dolor que anuncia vida. Cada vez que Susana dio a luz a uno de nuestros hijos, las contracciones, el dolor que producían esas contracciones, ese sufrimiento, desaparecía al instante. Y las lágrimas de dolor se convertían en lágrimas de alegría al abrazar a cada nueva vida que traía al mundo. Luego el posparto es otra cosa, pero ese dolor desaparece. Cuando el parto de la creación llegue a término, van a hacer una creación totalmente perfecta, libre de la presencia del pecado, donde habitaremos con cuerpos glorificados en la presencia de nuestro Dios. Así que saber esta preciosa verdad, el gemido de la creación, tiene que traer consuelo a nosotros en medio del sufrimiento. Un segundo gemido de consuelo en medio del sufrimiento es el gemido de los creyentes. Los creyentes también gemimos, y al igual que la creación gemimos en la espera de la glorificación final. Dice el versículo 23, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino también nosotros mismos, refiriéndose a los hijos de Dios, a los cristianos, a los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Los creyentes también gemimos anhelando el día de nuestra glorificación. Los hijos de Dios tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el adelanto, es el primer fruto que nos espera en el cielo. Dice Efesios 1, versículos 13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía, que son las arras, que es algo seguro. ¿De qué? De nuestra herencia. Con miras, futuro, a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es una garantía, el Espíritu Santo es unas arras, el Espíritu Santo es la primicia de esa herencia que se perfeccionará en el futuro y que nos hace poner la mira en ese futuro que anhelamos de nuestra esperanza de gloria. Nuestra redención fue completa cuando Cristo nos salvó. El pago fue perfecto. Pero nuestra redención será perfecta el día que seamos glorificados, porque aún seguimos en este cuerpo de carne. Es como cuando nos invitan a una boda, estamos en la copa de espera y disfrutamos de la comida que nos sirven en la copa de espera, pero no tiene comparación con el banquete en presencia de los recién casados, que es lo que realmente queremos, disfrutar con los novios, con los recién casados, de la comida principal. Ahora mismo estamos en la copa de espera. Disfrutamos en el presente de la salvación, disfrutamos en el presente de las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello, pero al mismo tiempo gemimos porque queremos disfrutar de la redención de nuestros cuerpos. El Espíritu Santo nos da el convencimiento de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Sabemos que el Señor transformará nuestro cuerpo del estado de humillación en el que nos encontramos en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses 3:21. Pero hasta que llegue ese día, no solo vivimos en un mundo corrupto, corrompido con el pecado, en descomposición, sino que es que además seguimos en este cuerpo de carne.
Y eso nos hace gemir por el sufrimiento que el pecado causa a nuestro ser. Eso nos hace desear que llegue el día en que nuestros cuerpos sean glorificados. Es un gemido de consuelo. Por eso cuando el creyente peca, la reacción inmediata es dolor. La segunda reacción inmediata es arrepentimiento. La tercera reacción inmediata es levantarse en el poder del Espíritu. Y la siguiente reacción es querer seguir viviendo en esa vida de santificación progresiva para la gloria de Dios. Por eso cuando pecamos, nuestra reacción es la misma del apóstol Pablo, o debería de serlo, Romanos 7:24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque vamos madurando en esta vida de santificación y cada vez somos más sensibles a la pecaminosidad del pecado. Y por eso cuando pecamos nos duele cada vez más. Y pedimos perdón. Y gritamos Maranata. Ven pronto, Señor. Versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvos. Nuestra salvación se caracteriza por esperanza futura y segura de que Dios nos va a librar de la esclavitud del pecado en nuestros cuerpos, transformándolos en un cuerpo de gloria. Nuestro espíritu ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, pero también queremos ser liberados de este cuerpo afectado por el pecado, transformados a un cuerpo de gloria. Versículo 24 sigue diciendo, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es verdad que ahora mismo estamos esperando en algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que es algo invisible, porque no ha sucedido aún. Pero se basa en una esperanza cierta, porque Dios no miente. Y Dios nos ha revelado su palabra, la cual toda, desde el principio a fin, es inspirada por Él. Es nuestra autoridad suprema y sabemos que es verdad. Y eso nos da esperanza. Por eso aguardamos ese día con paciencia, porque sabemos que va a llegar. Ahora bien, paciencia no significa pasividad. Paciencia no es lo mismo que pasividad. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora, en el presente, somos hijos de Dios. Es lo que hemos dicho, nuestra salvación ya es segura. Ya hemos sido redimidos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, es algo activo, es algo que hacemos nosotros, no es pasivo. Se purifica así como Él es puro. Nuestra esperanza de, bueno, lo mejor está por venir, no nos hace, bueno, pues vamos a esperar a que llegue. No, nos mueve a vivir vidas piadosas, nos mueve a vivir una vida que se purifica, a vivir una vida para la gloria de Dios, una vida activa, en obediencia a la palabra. Es la esperanza la que nos mueve a luchar activamente con el pecado y a vivir intencionalmente para Cristo. Estamos viendo tres gemidos, que nos dan consuelo en medio del sufrimiento. Hemos visto en primer lugar el gemido de la creación, en segundo lugar el gemido de los creyentes y por último, para terminar, el gemido del Espíritu. Versículo 26. Y de la misma manera que gime la creación, de la misma manera que gimen los creyentes, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y lo primero que nos dan estos versículos es una dosis de realidad para ti y para mí. Recuerda lo siguiente, grábatelo a fuego y no lo olvides en ningún momento de tu vida. Eres débil. Necesitas ayuda. Soy débil. Necesito ayuda. Y la buena noticia es que Dios nos da la ayuda. La buena noticia es que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Así que si te crees alguien, eres débil. Y necesitas ayuda.
La palabra que se traduce como ayuda tiene la idea de llevar la carga junto a otra persona. Llevar la carga junto a otra persona. Fijaos que no dice llevar, no es llevar la carga de otra persona. No es llevar la carga junto a otra persona, que es algo muy distinto. No es que tengamos los creyentes un botón de piloto automático que le damos y ya el Espíritu Santo toma control de nosotros y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Esta palabra ayuda solo se encuentra en una ocasión más en todo el Nuevo Testamento. Lucas 10:40. Dice Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él, a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta no le dice: dile a mi hermana que me releve. Marta no dice: dile a mi hermana que me sustituya. No. Que me ayude para poder yo hacer mejor mi tarea. Y es un gran consuelo saber que el Espíritu Santo, que el poder de Dios, del Dios Todopoderoso, nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra vida de santificación progresiva. Pero ahora eres tú, soy yo, el que tiene que vivir con su ayuda esa vida de santificación progresiva para la gloria de Dios. Es un consuelo saber que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, en mi lucha contra el pecado. Pero soy yo el que tengo que hacer morir diariamente las obras de la carne en mí. Es un gran consuelo saber que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, en el crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos nosotros los que tenemos que, para permanecer en Él, andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Ahora bien, no nos vayamos del contexto, estamos aplicándolo, pero el contexto nos habla de una debilidad concreta y una ayuda concreta. Versículo 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debemos, como debiéramos. Los creyentes en nuestra vida podemos enfrentar multitud de situaciones en las que estemos tan agobiados, en las que los problemas nos sobrepasen de tal manera que no sabemos qué orar en ese momento. Puede incluso que hayamos pecado de manera que no sepamos qué orar porque parece que cómo Dios me va a perdonar por lo que he hecho. Puede que la dificultad, la enfermedad o la situación sea tan compleja que me lleve incluso a dudar de que Dios puede solucionar ese problema y no sé orar como debo. O incluso puede que sin ser conscientes oremos mal y pidamos lo que no debemos y no sepamos orar como debiéramos. Un claro ejemplo lo tenemos en Elías. Elías hubo un momento en que oró como debía y Elías hubo un momento en que oró como no debía. Elías se enteró de que Jezabel se había propuesto matarle y en primer libro de Reyes 19:4 dice: Señor Dios mío, quítame la vida. Creo que en toda la Biblia no hay una respuesta, un no más grande, una respuesta a una oración más opuesta a lo que la persona está orando. Señor, quítame la vida. Mira, no solo no te la voy a quitar, sino que no vas a morir. Y Elías no murió. Y anduvo con el Señor y fue llevado con el Señor. Yo creo que es la oración más opuesta, la respuesta más opuesta a la petición de uno que encontramos en la Biblia. Señor, mátame, no, y encima no vas a morir. Mirad, mis queridos hermanos, sea cual sea la situación por la que en el presente estés pasando, sea cual sea la situación que Dios en el futuro te pueda traer a tu vida, ten el tremendo consuelo de que aunque no sepas cómo orar, aunque te veas débil y no sepas qué va a pasar, el Espíritu Santo está intercediendo por ti ahora mismo. ¿Y cómo? Con gemidos indecibles, no de cualquier manera. ¿Y qué son estos gemidos indecibles? No tengo ni idea. La Biblia no lo explica. Porque se escuchan algunos que el Espíritu se manifiesta con gemidos y a mí me ha dicho... No. La Biblia no dice cómo son
estos gemidos. La Biblia no nos explica cómo es la comunicación intertrinitaria entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero sí sabemos que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Y dice el versículo 27 que aquel que escudriña, literalmente que aquel que examina, que investiga los corazones, sabe cuál es el sentir, sabe cuál es la intención, dice Reina Valera, del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo orar a Dios de manera incorrecta. Yo puedo no saber cómo orar en mi debilidad. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no se va a equivocar en qué va a interceder al Padre por nosotros. La comunicación del Espíritu Santo con Dios es perfecta porque dice que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios y no se va a equivocar. Y el Padre dice que sabe cuál es el sentir, la intención del Espíritu. Fijaros en la comunicación entre el Dios Padre y el Espíritu. Y la respuesta a una oración así va a ser afirmativa en el 100% de las veces. Lo que el Espíritu Santo le pida al Padre, el Padre va a decir, por supuesto. Así que es un consuelo que, aunque yo no sepa cuál es el gemido indecible, ni cómo se comunica con el Padre, el Espíritu Santo está intercediendo por mí y Dios va a responder favorablemente a esa intercesión. ¿Te sientes arropado por Dios sabiendo que el Espíritu Santo está intercediendo por ti? Pues aún hay más. Romanos 8:34, ya lo veremos, tengo ganas de que lo veamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios haciendo ¿qué? El que también intercede por nosotros. No solo el Espíritu Santo intercede por ti, sino que Cristo mismo también intercede por nosotros. Es un consuelo saber, tener la esperanza de que Dios un día transformará nuestro cuerpo de pecado en un cuerpo de gloria, donde el pecado ya no tenga existencia. Pero también es un consuelo saber que en el presente, hoy, en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. El Hijo de Dios, tu Señor y Salvador Jesucristo, está orando por ti para que avances en tu vida de santificación, para que permanezcas fiel a su palabra, para que desempeñes tus dones en la iglesia, para que proclames con fidelidad el Evangelio, para que sepas cómo orar. Repito, no sé por qué situación puede que estés pasando o qué situación permita el Señor que pases en el futuro, de prueba, de dificultad. Pero si eres un cristiano verdadero, si eres una auténtica creyente, te está reservada una eternidad en la ciudad de Dios, como hemos cantado. Te está reservada una eternidad en la presencia de Dios, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, como heredero de Dios, como coheredero con Cristo, en un cuerpo glorificado. Y durante tu vida en la tierra no estás solo. No estás sola. El Hijo y el Espíritu Santo interceden por ti y te van a ayudar en tu debilidad. Hemos visto 3 gemidos de consuelo en medio del sufrimiento. El gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu. Ahora bien, esto nos trae consuelo, pero si no tienes a Cristo hoy en tu vida, lamento decirte que no hay consuelo para ti. Si para los creyentes los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido revelada, si no tienes a Cristo, lamento decirte que los sufrimientos de este tiempo presente son una leve caricia en comparación al tormento eterno que te espera en el infierno. Por eso es tan urgente que hoy vengas a Cristo arrepentido, arrepentida de tus pecados, que vengas a Cristo por fe, pidiéndole perdón por tus pecados, confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y hoy, ahora mismo, serás salvo. Él te asegura que te va a perdonar completamente de tus pecados. Te va a dar una nueva vida, una nueva esperanza,
una vida plena aquí en la tierra y un disfrute de una vida gloriosa por toda la eternidad. Arrepiéntete y cree. Y si ya eres cristiano, si ya has sido adoptado a la familia de Dios, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo, en el presente? ¿Cómo estás viviendo tu vida en el presente? Si comprendes la justificación, si comprendes la adopción, si comprendes tu realidad presente como hijo de Dios, si comprendes tu realidad futura en la eternidad, no importa las circunstancias en las que te encuentres, vas a vivir una vida con gozo, porque estás agradecida a la gloria de Dios que te espera en la eternidad. Me gustaría terminar a modo de oración con una lectura. Os invito a que inclinéis vuestras cabezas y leeremos esto y terminaremos con la predicación. Apocalipsis 21, versículos 1 al 7. Apocalipsis 21, versículos 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que el Señor bendiga su palabra, y a él sea la gloria. Amén.